buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos, todas. Muy bien, pues estamos en la interpretación de los sueños. Esta es la última charla de este ciclo convocado desde el CAF y bueno, desde también la escuela en la que yo me formo, como estoy en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Que bueno, podéis buscar información en www.grupocero.org, que también hay seminarios para estudiar psicoanálisis. Es una escuela pionera en España, tiene más de 40 años y su fundador, Miguel Óscar Menasa, pues es un gran creador, ¿no? Y también empezamos con la convocatoria de charlas, ¿no? Hace varios años, y también recientemente hicimos un ciclo de creación, porque también el psicoanálisis, la poesía, ¿no? La función poética tiene mucho que ver también con esa capacidad de creación del ser humano, y que al fin y al cabo también el psicoanálisis lo que opera, ¿no? Es el instrumento para hacernos ese pasaje desde ese ser, ese cachorro humano que ni siquiera es humano, hacer ese pasaje social, ¿no? Incluso Freud señalaba que un sujeto es psíquico si es social, ¿no? Y ahí vamos a ver hoy también la distinción entre la conciencia, el inconsciente, la realidad, porque ahí vamos a ver que la apariencia a veces engaña, ¿no? Uno puede tener apariencia física de algo y luego su realidad psíquica está en otro lugar, ¿no? Es decir, hay una inmadurez, ¿no? O lo que vemos nunca va a coincidir con la realidad, y lo estamos viendo en los sueños, ¿no? En los sueños tenemos un sueño, pero luego hay una labor de interpretación, porque lo que aparece en la conciencia siempre es un efecto de un trabajo, ¿no? Lo que pensamos, lo que decimos, los sueños, luego hemos visto también otros efectos de esa producción inconsciente, ¿no? Que lo importante también es determinar que a partir de la obra, la interpretación de los sueños, ahí se establece el concepto de inconsciente, que es el concepto clave del psicoanálisis, ¿no? Ahí es donde se funda como ciencia. Como ciencia, ¿por qué? Porque tiene un objeto teórico de estudio. Hay un objeto teórico y hay un método, que es la interpretación-construcción, una técnica, que es la asociación libre en transferencia, es decir, es en un marco determinado. En la relación psicoanalista-paciente, ahí es donde se va a producir el inconsciente de la persona, y que los efectos se ve, pues como bien hemos venido indicando a lo largo de todas estas charlas, se producen también en los sueños. Y los sueños Freud los utilizó para generalizar todo lo que estaba descubriendo con sus pacientes, y para decirnos que no es una cosa de enfermos, que todos tenemos los mismos mecanismos psíquicos, y lo mostró en los sueños. En todas las personas somos semejantes y diferentes, en el sentido que todos deseamos las mismas cosas, pero nos diferenciamos en la manera de renunciar a ellas, ¿vale? Esto es muy interesante. Entonces, para ver un poco, para ubicarnos, ¿no? en qué lugar estamos, ¿no? Venimos de todas estas charlas que hemos hablado de que el sueño es el guardián del reposo, que el sueño no es para ser interpretado, ¿no? Es un elemento más que utiliza el psicoanálisis, porque el paciente habla y en todo su discurso va incluyendo los sueños, pero los sueños es una vía regia al inconsciente, quiere decir que es como una vía directa, ¿no? Que son esas vías de la ciudad romana, ¿no? Que era la vía regia, la que iba directamente al inconsciente, ¿no? La que produce el inconsciente. Y decir que el inconsciente no es algo que uno tenga que buscar, ningún trauma ni algo subconsciente escondido en algún lugar. No, el inconsciente se produce, es un concepto teórico. Igual que uno no se puede ir a pasear con el número 3, tampoco se puede determinar, ¿no? Sino que se produce el inconsciente de la persona. Es esa historia de deseo, ¿no? Todos esos deseos reprimidos, y que en los sueños, pues bueno, y en la vida de cada persona vamos a vivir según nuestra sobredeterminación inconsciente. Es decir, lo que yo digo de la vida, de mi vida, de quien me enamoro, de lo que yo quiero, lo que no quiero hacer, nos engañamos. Porque, a ver, si a vosotros no ha pasado alguna vez que habéis dicho voy a tirar por aquí, y de repente no sabéis cómo habéis tirado por el sitio contrario.
¿no? Es decir, que hay algo de mí que yo no puedo manejar, que es más fuerte que yo. Y que por mucho que yo quiera algo, que me ponga la conciencia y que me diga frases bonitas, maravillosas, todos sabemos que eso es vana espuma, ¿no? Eso no es lo que está generando tu vida. Tu vida la genera esa sobredeterminación inconsciente. Es decir, en todos nosotros hay algo que desconocemos y encima dirige nuestra vida. Claro, fue un impacto de esto, ¿no? Sí, es impactante. Ahí se ha caído hasta algo, ¿no? Porque, claro, descubrir que no somos dueños ni señores de nuestra propia casa. Porque, claro, antes de producir el psicoanálisis estaba Descartes, que era todo racionalista. Pienso, luego existo. Y ahora decimos que no. La razón no rige tu vida. Incluso le decía Schiller a Corner que tenía que quitar la razón de las puertas de entrada para poder escribir, porque los problemas que tenía en su inhibición en la escritura era porque su moral, su razón estaban intercediendo y no se dejaba fluir, porque una frase uno se escandaliza de lo que pueda llegar a pensar, de lo que pueda llegar a decir. Escritura, pero también en una relación, ¿no? También cuando uno se entrega en una relación, bueno, no sé si llamarlo entrega, ¿no? Cuando uno se encuentra con el otro, ¿no? Si uno va con la moral, con lo de razón, lo pierde todo, porque la razón no nos rige, ¿no? Y tenemos que conocernos, ¿no? Y en ese sentido, pues los sueños son una muestra de que en todos nosotros, cuando dormimos, soñamos. El sueño es el guardián del reposo, pero ¿qué guardián del reposo? ¿Por qué tiene que guardar el reposo? Porque claro, cuando dormimos es como que nos abandonamos, nos despojamos de todo, pero nuestro aparato psíquico, nuestro deseo está en continuo movimiento, en continuo, siempre está funcionando. Y claro, Freud nos dijo que somos un sujeto dividido, una parte consciente como mínimo y otra inconsciente, y hay una censura que media entre ellos. Y esa censura en nuestra vida despierta está más alerta, pero cuando dormimos se relaja y en ese relajamiento de esa censura, pues esos deseos reprimidos, porque al fin y al cabo lo que nos muestra el sueño, la interpretación de los sueños, es que los sueños tienen un significado, los sueños tienen un sentido después de la interpretación psicoanalítica. Y el sentido de todo lo que soñamos es una realización de un deseo. Y si lo vemos, las fantasías diurnas o los sueños diurnos que se dicen son fantasías. Es deseos insatisfechos que nos podemos imaginar como que los estamos realizando, pero cuando dormimos pasa igual. ¿Pero qué tipo de deseos son? Son deseos muy censurados por nosotros, que abrigamos todos, que corresponden, en psicoanálisis se llama la sexualidad infantil reprimida, que son esos deseos primitivos de nosotros que tuvimos que renunciar a ellos para entrar en la civilización, ¿no? Que tiene que ver con un egoísmo, con deseos prohibidos, ¿no? Todo eso está en nosotros. Es nuestro motor, es el motor de nuestra vida. Y claro, también en este tema, ¿no? De la conciencia, el inconsciente y la realidad, tenemos que tener en cuenta que en la primera parte de nuestra evolución el aparato psíquico era muy primitivo, es decir, nos basábamos en el principio del placer, lo exterior lo expulsábamos, pero claro, luego tenemos que incluir la realidad. Hay deseos que son inconvenientes, que no los puedo llevar a cabo. Digamos que hay un juego entre los sistemas que uno tiene que decidir si algo es conveniente o no es conveniente, pero esos mismos deseos están en todo. Si algo me molesta del otro, ya hay una evolución en nuestro aparato psíquico. Ya no le pego al otro y me quedo con lo que yo quiero. Ya media la palabra, lo social, no media la realidad. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esos deseos primitivos que antes se realizaban están en nosotros. Están en nosotros y son los responsables de la formación de síntomas.
son los responsables también de los sueños, pero también de la poesía, del arte, ¿no? Digamos que es una energía que bien canalizada se puede derivar a un lugar a otro. No es lo mismo matar a alguien que pintar un cuadro no sé, que puedo elaborar esa situación que para mí es fuerte, ¿no? Entonces, dependiendo cómo en mí se relacionen esos tres sistemas, que son el inconsciente, la conciencia, el preconsciente, la realidad, el yo tiene que lidiar entre ese caldero de pulsiones, la moral, que es el super yo, y la realidad. Entonces, dependiendo cómo uno se lleve consigo mismo en ese sentido, que no es algo que yo pueda ver o determinar, sino que lo veo por mis efectos, por los efectos que hay en la realidad, ¿no? Ahí vemos cómo nos llevamos con nosotros mismos. Mi relación que tengo con los demás tiene que ver en la relación que yo tengo conmigo mismo. Es decir, a veces echamos balones fuera, ¿no? Culpamos al otro, que si la sociedad, que si mira lo que me ha dicho. Pero claro, el otro es como si siempre forma parte de mí, en el sentido de que algo se satisface en mí en esa relación, en mi relación con el otro. Si estoy con alguien que digo que es muy narcisista, uno se tendría que preguntar, ¿qué de narcisista hay en mí? ¿No? Que a veces uno culpa al exterior cuando en realidad uno da cuenta de que uno escoge en su vida, se establecen relaciones o acontecen situaciones en las que uno está implicado, no para hacernos culpables, porque la culpa es una cosa religiosa, sino para dar cuenta que nosotros hay deseos que nos llevan a situaciones en las que, por ejemplo, uno recibe castigo. Cualquier bofetada que hay en la realidad, uno está ahí para recibirla, ¿no? Y claro, ahí nos habla de esa complejidad que hay en nosotros, que nos comandan, nos dirigen, pues esa complejidad inconsciente. Si hay en mí un sentimiento de culpa inconsciente, ¿cómo se calma la culpa? Cuando uno hace algo que cree que está mal y tiene remordimiento, se castiga, ¿no? O va... Pues Freud nos decía que como somos un sujeto dividido, hay deseos en nosotros que son muy intolerables y que no aparecen en la conciencia, que son deseos egoístas, deseos prohibidos, y que claro, que en ese mecanismo de represión es como si quisiéramos apartarlos de nosotros. Pero eso no se olvidan, no se apartan, están ahí en calidad de reprimidos ejerciendo una fuerza brutal en nosotros. Y claro, ese fallo de la represión, pues aparecen los síntomas, y Freud nos dice que los síntomas son una satisfacción sustitutiva, tienen un significado, tienen un sentido, y también son un deseo realizado como los sueños, pero disfrazado de deseos en nosotros reprimidos. Es decir, que hay una complejidad en nosotros que de la conciencia vamos a percibir una mínima parte. Es que nos engañamos constantemente en nuestra realidad, porque una cosa es la realidad material y otra cosa es la realidad psíquica. Y la realidad psíquica es lo que viene a estudiar el psicoanálisis, ¿no? Lo que viene a interpretar a la persona, viene a construir esa realidad psíquica de la persona, cómo es su deseo, qué le lleva a vivir como vive. No meterse en su vida, ¿no? Sino cómo es su forma de desear, cómo a veces acepta la ley, otras no la acepta, o a veces es demasiado estricto consigo mismo porque hay deseos en él que por ese mecanismo de represión es como que se siente siempre culpable de todo, ¿no? Y vemos que ahí en ese juego con uno mismo pues aparece esa realidad. Entonces habíamos hablado que los sueños son realizaciones de deseo, y habíamos dicho también los sueños de angustia, porque claro, se planteaba la situación de qué pasa cuando, sí, muy bien, son realizaciones de deseo. Lo veíamos en los sueños de los niños, que son más sencillos, cuando les prohíbes algo y el niño está soñando en la noche que lo está haciendo. O también en los sueños de impaciencia, ¿no? Que uno va a hacer un viaje y de repente está soñando que está en ese viaje, ¿no? Y ahí vemos esa cuestión de los deseos, ¿no? Ese tipo de sueños, ¿no? Que vemos que con la comparación con los niños, pues ahí podemos estudiar también esas cuestiones, ¿no? Pero claro, los adultos, como ya en nosotros
digamos que hay una complejidad mayor, ya intercede más la moral, ¿no? Ya hay una complejidad mayor en nosotros, pues los sueños se disfrazan más, se deforman. ¿Por obra de quién? Por obra de la censura. Porque lo inconsciente nunca aparece en la conciencia si no es disfrazado. Disfrazado quiere decir que, claro, que el sueño hace una elaboración con una serie de mecanismos de todos esos deseos reprimidos, se transforman, se disfrazan para que aparezcan en nuestra conciencia eso que llamamos he soñado tal y cual. Pero que, claro, que luego en el análisis, cuando uno se psicoanaliza, empieza a asociar libremente todas las ideas del sueño que se le vienen, todas esas ideas latentes, va asociando y va viendo que va tomando elementos de su día a día, también de días anteriores o de una vida infantil, va asociando y ahí se va a poder producir la interpretación a través de esa escucha del psicoanalista que va a poder determinar esos deseos inconscientes que han producido ese sueño, ¿no? Entonces, el sueño de angustia realmente es una realización de deseo, pero es como que cuando uno está a punto ahí de rozar ese deseo inconsciente, ahí es cuando despierta. Igual que un vigilante tiene que despertar al vecindario porque hay un peligro cerca, ¿no? Entonces, los sueños de angustia y las pesadillas tienen que ver con que el sujeto está angustiado, ¿no? Y en esta cuestión, Freud recuerda un sueño que tuvo cuando tenía 7 o 8 años, que despertó angustiado, ¿no? Y dice que a su madre se la llevaban al cuarto 2 o 3 personas con pico de pájaro y la tendían en el lecho. Dice que el rostro de su madre tenía una expresión muy serena, como si se hallase dormida o muerta. Y dice que él se despertó llorando, muy angustiado, ¿no? Y claro, es curioso porque es interesante cómo también en el sueño a veces se disfrazan situaciones para engañarnos, ¿no? También para deformar, para que no sepamos realmente lo que quiere decir ese sueño, ¿no? Cuando en realidad no era una angustia por el fallecimiento de su madre o algo así, ¿no? Que él se despertó con 7 o 8 años corriendo a ver si estaba su madre bien, ¿no? Sino que ahí cuando empieza a enlazar, empieza a asociar libremente, ¿no? Ahí pues empieza a asociar ideas como que el pájaro tenía una expresión vulgar, ¿no? en alemán del coito, lo relaciona con otras cosas y claro, finalmente pues tenía que ver con esa situación edípica, ¿no? De ese amor a la madre y que claro, la angustia tiene que ver con un deseo prohibido que no está a punto de encontrarse con él y ahí pues ahí aparece esa angustia, ¿no? Que la angustia tiene que ver con deseos de los que uno mismo huye, ¿no? Y por eso los síntomas tienen que ver con cómo uno encapsula, ¿no? Para no sentir la angustia se producen los síntomas, como en la fobia, por ejemplo, ¿no? Se produce esa situación de la fobia al perro cuando en realidad tiene que ver no con el perro, sino había un caso, ¿no? Que era el caso Juanito, que tenía que ver era el rostro del caballo era muy parecido a las facciones del padre, ¿no? Que tenía los anteojos, la barba, ¿no? Y tenía que ver con esa posición del niño en la que tenía que separarse un poquito de la mamá y respetar esa ley del padre, ¿no? Y estaba ahí en esa situación, ¿no? Por eso en los niños es curioso porque acontecen todas las situaciones de pesadilla, ¿no? De esos miedos nocturnos, porque ahí están elaborando también situaciones que son complejas, ¿no? En el crecimiento y que tienen que ver con el amor a la mamá, al papá, con los celos, la envidia, la hostilidad, ¿no? Y que aparecen en los sueños y en los sueños se van también elaborando, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que censuramos? Porque nos podemos preguntar. La censura, claro, son tendencias que son indecentes desde un punto de vista ético, estético y social, ¿no? Son cosas que abrigamos todos, deseos que abrigamos todos, pero que son muy rechazados, que son muy, muy censurados, ¿no? Entonces, por eso el psicoanálisis hace esa labor de conciliar con nosotros mismos, pues, esa intolerancia a nuestros propios deseos, ¿no? Que aparece, por ejemplo, lo vemos en síntomas un poco más perceptibles como las obsesiones, por ejemplo, ¿no? Todos esos rituales que podríamos ver como absurdos tienen una explicación, tienen una lógica, ¿no? Es como una metáfora,
están como disfrazados porque corresponden a esos conflictos psíquicos en la persona, y que los síntomas como los sueños son como una solución, como un exutorio de ese conflicto interno en la persona, y aparece esos síntomas de rituales con la limpieza, ¿no? Tiene que ver con alguna limpieza moral, algo que se quiere limpiar la persona, ¿no? Y que tiene que ver con la sexualidad, con la hostilidad con el padre, ¿no? Y ahí se pone en juego en esos síntomas toda esa realidad inconsciente, ¿no? Por eso es interesante que la apariencia de las cosas no es, sino que hay un trabajo que se ha elaborado para aparecer lo que aparece en la conciencia, ¿no? Y bueno, también hablamos, claro, que lo que genera el sueño no es algo que nos haya pasado en el día a día, sino que simplemente el sueño escoge ese material del día a día para producir el sueño. Pero el motor, digamos, si lo podemos comparar a una empresa, el socio capitalista va a ser los deseos inconscientes reprimidos. Ese va a ser el que va a poner el capital, el dinero, la energía. Y luego está el socio industrial, que es el que, digamos, que ya dispone, ¿no? Y produce. Por eso que esa máquina que hace el sueño también es la máquina que produce nuestro día a día, nuestras relaciones con los otros, con los demás, el trabajo, ¿no? Y él le interesaba estudiar los sueños para estudiar cómo funcionaba nuestro aparato psíquico. Y ahí, pues él trajo cosas de la vida cotidiana que se relegaban, ¿no? que los científicos no estudiaban, y él lo trajo, lo pasó por la ciencia. Pasó por la ciencia también la psicopatología de la vida cotidiana, es decir, los lapsus, los olvidos, todo eso que se desecha y que se cree que es algo que tiene que ver con el cansancio, con la casualidad. No tiene nada que ver con eso, nada es casual a nivel psíquico. Es un producto perfecto en el sentido que es algo realizado, no es una equivocación, es algo realizado, es una verdad realizada, ¿no? Entonces, ahí vemos como él trajo incluso los chistes, también nos hablaba del chiste y su relación con el inconsciente, como a través de los chistes también se habla de una verdad, es como si destaparas esa cuestión reprimida, ¿no? Por eso en épocas de más censura el humor está siempre en juego, ¿no? Por ejemplo, en época de pandemia, cuántos memes no han hecho la vida más agradable, ¿no? Cuántos chistes se contaban de una situación que para el ser humano es compleja, ¿no? Y que se elabora a través también del sentido del humor, que es un mecanismo muy importante también que nos ayuda a desrealizar esa realidad, ¿no? Y también vimos, por ejemplo, el simbolismo de los sueños, ¿no? Porque vemos que los sueños en todos nosotros se repite incluso cierta simbología, ¿no? Que vemos que hay muchas cosas que tienen que ver en común, ¿no? Pero que también, además de los sueños, aparece en el folclore, en la mitología, en el lenguaje, ¿no? Son símbolos que se utilizan y que hacen referencia, hacen alusión a otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Cuando decimos que alguien está trastornado, está mal de la azotea, ¿no? En ese lenguaje, en los sueños aparecen también alusiones a la casa que tienen que ver con el cuerpo humano, con la azotea en la cabeza, ¿no? El emperador, la emperatriz con el padre y la madre, ¿no? Que hay simbología que es común, pero, ojo, también hay que tener cuidado porque no un mismo símbolo significa para todas las personas igual. La persona, el paciente, tiene que asociar para concatenarlo a su vida, a su discurso, ¿no? A lo que él dice de ese sueño, ¿no? A lo que va asociando libremente, ¿no? Porque claro, los símbolos también pueden ser otro factor de deformación, ¿no? Que también no son independientes de la censura. La censura utiliza cualquier material para deformar esos deseos reprimidos, ¿no? Y por ejemplo, también hablamos de los sueños inocentes, ¿no? Porque el sueño no se ocupa de nada que no sea importante para el sujeto, ¿no? Yo he traído el ejemplo de un paciente que soñó que ha tenido que ponerse de nuevo el gabán de invierno, cosa terrible, ¿no? Ese era su sueño. Claro, así vemos esa manifestación de ese sueño, pues
aparentemente parece un sueño muy inocente, ¿no? Viene el invierno y se tiene que poner un gabán, un abrigo, ¿no? Eso parece que no es nada importante, que no es importante para la persona. Pero claro, la primera ocurrencia que se le ocurre a este paciente en el análisis es que una señora que le había dicho en confianza a esa persona que su último hijo debía su existencia a la rotura de un preservativo, ¿no? Entonces asocia que preservativo es igual como si no estuviera vestido como si tuviera un gabán, ¿no? Y entonces a él se le ocurrió pues que lo que la señora le dijo en aquel momento pues debía ser terrible. Él mantenía relaciones con una mujer y temía que pudiera haberla dejado embarazada. Entonces fijaros el sueño, que parece tan inocente como escondía ahí esa cuestión de esa precaución, ¿no?, que tenía. Entonces, claro, tenemos que distinguir esa cuestión, ¿no?, que hay en nosotros una doble realidad. Una cosa es lo que nos pasa en la vida o nuestra realidad material, y otra cosa es nuestra realidad psíquica. Es decir, que muchas veces pues eso, vivimos en un engaño en ese sentido, ¿no? Porque no podemos creer lo que vemos o lo que sentimos, porque eso ya está determinado por el inconsciente, ¿no? Y además todos sabemos que cuando uno no ve algo, no lo ve, o uno escucha frases que el otro ni siquiera ha dicho. Y ahí te dicen, es que escuchas lo que quieres escuchar. Claro, pero no es algo consciente, tendencioso. Claro, es que nuestro aparato, nuestros sentidos van a sentir, van a escuchar, van a ver lo que nosotros podamos ver. Lo que no podemos tolerar, no lo vemos. O como quien va al Amazonas, si uno no tiene el pensamiento, toda esa teoría de la botánica, etcétera, uno va allí y lo ve casi todo verde. No distingue, ¿no? En cambio, si incluye un pensamiento en su vida, se va a abrir los ojos, va a ver otras cosas. Pero al igual que las palabras, cuando uno va asociando más palabras, puede producir más palabras, el mundo también se amplía. Uno va a poder ver otras personas, ver otras realidades, que claro, mi realidad no depende de la realidad de fuera, de lo externo, de lo que ocurra, sino que depende de mí, que la transformación empieza en uno mismo. Si uno mismo, en ese sentido, en ese trabajo que uno hace en su psicoanálisis, uno va ampliando sus miras, va produciendo otras realidades diferentes, porque puede ampliarse esa realidad. Nuestra realidad va a depender de cómo nosotros estemos con nosotros mismos, de cómo se introducen, haya transformaciones en nosotros, y ahí vamos a ir produciendo una realidad u otra. Si no, es imposible, es como cuando uno tiene la mente cerrada y no puede ver ciertas cosas, ¿no? Y cada uno aquí, si yo os dijera cerrar los ojos, qué es lo que veis de esta sala, cada uno va a decir una cosa diferente, porque claro, tenemos imaginarios diferentes y hay cosas que uno no va a tolerar ver o escuchar y no va a poder. Por eso que la salud tiene que ver con la capacidad de sustitución, con la capacidad de transformación. No es lo que me pase, sino es lo que yo digo de lo que me pasa. No hay ninguna situación traumática en sí, es como yo haga frente a esas situaciones, ¿no? Como yo esté, ¿no? Hay situaciones que son complejas, está claro, ¿no? Pero no hay situaciones traumáticas en sí, ¿no?, que produzcan un trauma, sino es como uno resuelva ciertas situaciones y como uno se encuentre, le digo, en ese estado de salud, que la salud tiene que ver con esa capacidad de sustitución. Y claro, también en eso que os decía, que tenemos que distinguir la realidad, digamos que la realidad psíquica de la realidad material. Claro, es como el romano, ¿no?, que decía que había soñado un súbdito, ¿no?, el emperador romano, que había matado a alguien, que le había matado a él, ¿no? Entonces, digamos que lo asesina por haber soñado que lo había matado, ¿no? Entonces, claro, ahí pues Platón nos dice también que el hombre virtuoso se contenta con soñar lo que el perverso realiza en vida, ¿no? Es decir, que no es lo mismo desear, pensar, que hacer. Hay una distinción entre el deseo y el acto.
y a veces está muy confundido, a veces uno tiene tanto miedo a hablar, a decir, porque hay una confusión, ¿no?, en ese sentido de que no es lo mismo desear que hacer. Y claro, muchas veces en la neurosis ocurre que uno, en esa situación psíquica, ¿no?, es como que uno teme sus propios deseos, ¿no? Y es como en ese mecanismo de la represión, pues huye de sus propios deseos, pero no se puede huir de uno mismo, ¿no? Se huye a través de la enfermedad, ¿no? Entonces, claro, y también, por ejemplo, volvemos a los humanos, ¿no?, que es interesante esta anécdota porque ellos a veces en esa mirada que tenían hacia los fenómenos psíquicos, ¿no?, a veces se mostraban superior a nosotros porque en un tropezón que uno realizaba, uno iba a salir de su casa y tenía que hacer algún acto importante, ¿no?, alguna empresa importante que tenía que llevar a cabo, ellos, cuando alguien tropezaba en el umbral de la puerta, desistían de hacer esa empresa importante, porque ahí lo veían como un mal augurio. Pero claro, en realidad tiene una inteligencia psíquica esto, ¿no?, porque uno puede estar seguro de llevar a cabo algo con éxito cuando no hay contradicciones en uno. Entonces, cierto tropezón, ¿no?, actos que hacemos sin darnos cuenta, ahí estamos hablando de una verdad que se está poniendo en juego. Entonces, claro, ellos interpretaban que un tropezón, cuando uno tropieza con algo, es como que en lugar de dar un paso uno se detiene. Ahí estamos hablando de que hay contradicciones en uno y se muestran en ese tropezón, ¿no? Cuando uno no tiene todas las energías psíquicas puestas, las cosas no funcionan, ¿no? Pero claro, a veces eso no lo vemos. Hay contradicciones en uno que no sabemos leer porque son inconscientes, ¿no? Hay un conflicto en la persona y aparece ese lapsus o ese ruido en los sueños, ¿no? También aparece nuestra realidad, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar eso, que la conciencia no va a ser el centro de nuestra vida psíquica, que va a ser el inconsciente, ¿no? Y claro, es interesante porque la realidad incluye también la realidad social, ¿no? Claro, para sobrevivir tenemos que renunciar a ciertas tendencias que hay en nosotros, todas esas tendencias egoístas, que claro, que vamos heredando de la educación, de la maduración, lo vamos aceptando, ¿no? Hay cosas que vamos modulando en nosotros para poder vivir en sociedad, pero ya digo que esos deseos están en nosotros, ¿no? Pero hay que tener en cuenta ese principio de la realidad, ¿no? No es lo que a uno le gusta, es lo que uno puede hacer, ¿no?, sino que uno va modulando y va haciendo lo conveniente, ¿no? Que a veces esa cuestión no es el principio del placer, todo placer, sino que viene la realidad y nos dice que hay deseos que son convenientes y otros que no, ¿no? Y bueno, también es interesante porque os he traído también, el otro día me preguntasteis acerca de los sueños premonitorios, ¿no? Que hablabais que alguien tuvo un sueño premonitorio, que soñó, que le pasó y al día siguiente le pasó eso, ¿no? Os he traído un ejemplo que es interesante para que pensemos esta cuestión de los sueños premonitorios, ¿no? Es una señora, era una paciente, ¿no?, que pongámosle señora B, ¿no?, que, claro, era una persona que tenía un sentido crítico, ¿no? Y dice que en una oportunidad ella soñó que se encontraba con su amigo y antiguo médico de cabecera, que era el doctor K, y en una calle principal de Viena, y que estaba frente a una tienda, ¿no? Ella dice que soñó eso y que a la mañana siguiente, pues dice que se lo encontró. Y efectivamente en el mismo lugar del sueño, ese era el sueño premonitorio que decía esta señora, ¿no? Claro, en el análisis ella va hablando, va asociando libremente, ¿no?, en esa relación con el psicoanalista, ¿no? Y dice, claro, se ve en la imposibilidad de demostrar que haya tenido el menor recuerdo del sueño antes de su paseo. Es decir, cuando se despierta, o lo puede escribir o se lo puede contar a alguien, y ella ni lo había escrito, no se lo había contado a nadie, simplemente
era después de haberse encontrado con esta persona que dijo que había soñado, que había soñado con él en la misma situación, ¿no? Bueno, entre los antecedentes que hay de esta situación, ella ella de joven pues estuvo casada, no dio mucho su consentimiento, ¿no? La casaron con un hombre de cierta edad, pero era un hombre adinerado, y claro, tiempo después este hombre perdió su fortuna y además pues enfermó de tuberculosis y murió. Entonces ella durante todos esos años, ella jovencita, tuvo que mantenerse a sí misma, a su marido y bueno, tuvo que dar clases de música, ¿no? Entonces allí, en ese infortunio que tenía esta persona, pues conoció, hubo una persona que le ayudó, que fue el médico, que era el doctor K, y que se dedicó tanto a la asistencia a su marido como para echarle una mano para conseguir gente para el taller de música, ¿no? Para enseñarle música, ¿no? Le consiguió alumnos. Entonces había otro amigo que también precisamente se llamaba doctor K, pero que era un doctor abogado, ¿no? de la abogacía, y que, claro, fue el que puso en orden pues, todas las cuentas que tenía caóticas su marido y bueno, empezó a cortejar a esta mujer, ¿no? Y en ella se despertó cierta pasión por primera y por última vez, ¿no? Tuvo ahí un encuentro con esta persona, ¿no? Pero claro, ese amorío para ella era algo imposible, ¿no? En lugar de hacerla feliz, se le generaron muchos escrúpulos, ¿no? Porque por la mentalidad que tenía, por su educación, pues a ella le impidieron pues abandonarse a esa relación amorosa con esa persona, ¿no? Fue un encuentro y ahí se quedó, ¿no? Y ya cuando ella narró el sueño, también añadió una ocurrencia de un episodio desgraciado de su vida que encuentra otra coincidencia, ¿no? Y es que cuando ya contó este sueño, ella se acordó que cuando estaba en su cuarto, un día arrodillada en el suelo, con la cabeza inclinada, llorando, dice que de repente, anhelando a su amigo, al doctor, al abogado, ¿no? Dice que estaba llorando y que de repente él apareció en la habitación, ¿no? Y claro, no es nada extraño, era como si uno cumpliera un deseo ahí, ¿no? Como si uno estuviera deseando algo y lo cumpliera. Pero claro, nos dice aquí que no es nada deshabitual, ¿no? Que una persona enamorada, ¿cuántas veces piensa al día en su amado? ¿No? Es normal que algún día coincidiera, ¿no? En algún momento, además que también iba bastante a verla, ¿no? A ver a esta persona, ¿no? Claro, pero esta coincidencia que hablaba ella en esa asociación del sueño representa el verdadero contenido del sueño. ¿En qué sentido? En el sentido de que, claro, entre esa escena y su sueño habían pasado 25 años. Bueno, en ese tiempo la persona ya había enviudado, incluso se había casado con otro señor, había tenido un hijo. Pero el afecto que ella sentía hasta este señor K, el abogado, pues seguía latente en ella, seguía latente. Y claro, dice, supongamos que durante los días anteriores al sueño ella esperó una visita de él. Pero claro, esta no tenía lugar porque claro, esta persona ya no estaba tan interesada por ella, ¿no? Ya tenía otra vida, ¿no? Y claro, puede ser que haya tenido un sueño, ella, en el que la transportara a otros tiempos, ¿no? A esos tiempos en los que ella tuvo una época de pasión con esta persona, ¿no? Entonces, claro, el sueño era referido a una cita de una época anterior que tuvo con esta persona. Y claro, esa cadena de asociaciones, de ideas del sueño, le llevaron a aquella ocasión en que llegó precisamente en el momento que ella en la escena esa del cuarto, ¿no? Y claro, es probable que en la actualidad ella tenga a menudo sueños de esa especie, ¿no? Era una persona viuda, no tenía relación así con ningún hombre y era como que esos sueños eran recurrentes en ella. Pero claro, esos sueños ella los eliminaba por la censura que decimos cuando nos despertamos, por eso olvidamos los sueños, porque en nosotros hay una censura y los sueños tienden a olvidarse a lo largo del día. A lo mejor te acuerdas un poco al principio, pero luego se te olvidan. Incluso en esta persona eran relegados estos sueños por la censura, ¿no? Claro, y esto también había pasado, ese sueño profético, ¿no?
Sale de paseo, se encuentra con el viejo, ese médico de la familia, su viejo médico, el doctor K, a quien no ve hace tiempo, que en realidad era un encubridor, era una figura encubridora del otro doctor K, que era el abogado realmente, ¿no? Entonces, esa figura del doctor de su sueño encubría los deseos y los anhelos hacia la otra persona. Estaban conectados a esa misma figura, ¿no? Entonces, claro, esa premonición onírica en realidad pues era un anhelo, ¿no? de encontrarse con la otra persona, ¿no? Y es para indicaros que nuestra mente no se engaña, ¿no? Es como los déjà vu. Uno tiene la sensación de algo cuando en realidad corresponde a otra escena reprimida, a otra fantasía reprimida que hace conexión con la escena en la que uno tiene esa sensación, pero en realidad estoy hablando de otra cosa, ¿no? Para que veamos cómo está la realidad y luego está nuestra realidad psíquica y cómo está sobredeterminada por esos deseos reprimidos, por el inconsciente, ¿no? Y que en los sueños pues vemos que aparecen, ¿no? Y si queréis, he querido dejar un poquito de más tiempo para que hoy también vosotros preguntéis y si queréis comentar algo de la interpretación de los sueños, porque estoy viendo aquí caras nuevas también de personas que habéis venido tal vez hoy por primera vez, y si queréis preguntar algo de la interpretación de los sueños, bueno, sabéis que la interpretación de los sueños es la obra central de Sigmund Freud, y ahí pues eso, Freud nos descubrió cómo funciona nuestra mente y nos comparó, ¿no? Esos síntomas a los sueños, porque forman parte de esa explicación, ¿no? Acerca de cómo funcionamos. Sí, por favor, una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo quería hacer una pregunta porque lo he escuchado varias veces, a lo largo de esta sala que ha sido los miércoles y eso, que la palabra censura, engaño, es realidad. Entonces, mi pregunta, o lo que yo pienso, la censura y el engaño que hacemos todos mismos, lo hacemos el mismo día a día. Nosotros mismos lo censuramos, lo engañamos, nos censuran y nos engañan. O sea, que todo hacía como un bucle. Pero luego, a la parte de todo eso, dependiendo, no sé, me ha venido a mí así una cosilla en la cabeza, de que dependiendo del lugar que viva uno, cómo se haya criado, la libertad que tenga, la religión que tenga, todo eso va a influir a la hora de los sueños, porque somos completamente diferentes en ese aspecto. Entonces, una persona que viva con un tipo de religión radical, una persona que viva libremente y sin ningún tipo de prejuicio y problema, los sueños tienen que ser bastante diferentes, ¿no? Yo preguntaría, ¿crees que hay alguien que esté libre de prejuicios? No, nadie. Pero claro, es que la palabra censura depende para quién. Claro, pero... límite para otro límite. Sí, pero también hay que distinguir el tipo de censura que hablamos aquí, porque sí que es cierto que hay una censura consciente, y la censura consciente todos lo hacemos, uno puede decir cualquier cosa en cualquier lugar, que te matan, ¿no? Y también en las relaciones, uno le puede contar a su novia o a su novio lo que le dice una amiga, es que es diferente, uno tiene que saber a quién le habla, con quién está hablando, qué persona tiene uno delante. Y hay lugares donde uno se tiene que callar ciertas cosas, uno no puede ir diciéndole cosas al otro lo primero que se le ocurra, porque al final le ofendes, ¿no? Tiene que haber una modulación, hay cierta hipocresía social, en el sentido de que yo hay cosas que pienso que no las voy a decir, porque eso no es la verdad, eso es mi verdad o mi mala educación. Entonces hay una censura que también forma parte también de los medios de comunicación, del Estado, ¿no? Hay cosas que se pueden hablar más abiertamente y otras que no se pueden hablar. Pero luego hay una censura en nosotros que es una censura inconsciente y de esa no sabemos nada. Y tiene que ver con deseos reprimidos que hay en mí. Hay una censura porque no deja pasar. Es que cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos convirtiendo en seres humanos, nos vamos construyendo, hay un momento en nuestro crecimiento que nuestro aparato psíquico se divide. Es decir, ya no está mi papá para decirme esto está bien o está mal, sino que ya en mí ahí es como si yo me lo introyectara.
la moral, el super yo, es el heredero del complejo de Edipo. Es decir, ya en mí va a haber una moral, ya es como si me tragara ese padre en mí, o esa madre que me dice lo que está bien y lo que está mal, ese progenitor, y ahí ya lo tengo en mí incluido. Entonces, tenemos que saber que en nosotros va a haber unas cuantas instancias, es decir, va a haber un super yo, que es la moral, va a haber un yo y va a haber un ello. El ello es ese caldero de pulsiones, esos deseos que son los primitivos, que tienden que luego se tienen que modular, que se modulan. Pero, claro, nuestro yo tiene que lidiar con esa super yo, esa moral, con el ello, esos deseos, y con la realidad, dependiendo cómo en nosotros esté esa relación entre sistemas, va a aparecer un efecto u otro. Si mi moral es demasiado rígida, cualquier cosa que desee fuera de mi moral, me voy a castigar en la realidad. Yo no me doy cuenta, no me voy a dar cuenta de eso, yo eso no lo veo. Por eso es la cuestión del psicoanálisis, es una realidad psíquica que no vemos, pero que aparecen los efectos de la realidad. Puede aparecer, por ejemplo, las obsesiones, ¿no? Tiene que ver, esa duda, tiene que ver con cuestiones morales, con ese super yo, lo que uno no puede ni siquiera desear y que aparece disfrazado en forma de síntoma. Esa escrupulosidad en poner las cosas, ¿no? Ahí estoy hablando de otros escrúpulos que hay en mí que se manifiestan así, pero que mi censura, hay una censura en mí que no lo puedo tolerar, esos deseos, están reprimidos, pero eso ejerce un efecto muy fuerte en mi realidad, porque es una energía psíquica que se va asociando con otra cosa y me voy limitando la vida. Entonces, claro, lo que hablamos aquí es de esa censura inconsciente, que en los sueños va a estar presente, pero cuando dormimos está un poco más relajada. Y ahí es cuando el sueño se deforma, ¿no? Aparece todo ese sueño contado, como el sueño del gabán, fijaros qué inocente, un gabán de invierno, mira luego todo lo que tiene detrás, ¿no? Que está hablando de cosas importantes para el sujeto y cosas que tienen que ver con deseos reprimidos, ¿no? y que son deseos que abrigamos todos. Pero dependiendo de cómo nos llevemos con nosotros mismos, van a aparecer unos productos u otros, ¿no? Entonces, Laura, ¿se podría decir que esa censura y ese engaño son el mismo o son similares con lo que hace el subconsciente con los recuerdos? Claro, los recuerdos es que son encubridores. Porque no nos acordamos muchísimos recuerdos porque no nos interesa, no podemos hacer daño, entonces son similares, ¿no? Se puede decir, ¿no? Claro, muy interesante lo que puntúas, ¿cierto? Porque los recuerdos son encubridores en el sentido de que nos van a mostrar, están desplazados, como en el sueño hemos visto, ¿no? Hemos visto varios ejemplos de varios sueños en los que hemos visto cómo el mecanismo de desplazamiento, la condensación funciona, ¿no? Es decir, condenso varios personajes en uno, una escena que debería estar contento, estoy triste, o al contrario, corresponde a otra cosa, ¿no? Los recuerdos también, además si os fijáis, lo que nos acordamos de pequeños, si yo preguntara qué recordáis de cuando erais niños, se recuerda normalmente cada tontería que tú dices, bueno, y esto es lo que yo me acuerdo cuando era pequeño, con la de cosas tan importantes que me han pasado en la vida, ¿no? Y cuando uno es pequeño, ¿no? que ahora lo vemos como una cosa muy feliz y muy idealizada, pero ahí te pasa de todo. Tienes que crecer lo que la humanidad ha hecho en miles de años en muy pocos añitos, que si el destete, que si el odio a tu papá, el amor a tu mamá, los celos, la envidia. Ahí va uno, es a paso agigantado, uno va, todo eso, emoción, todo eso afecto, toda esa situación familiar, ¿no? Todo cómo se va componiendo la persona, ¿no? Son cosas, y luego uno se acuerda de un plato helado que había lo alto de una mesa y claro, eso es un desplazamiento de otra cosa que ha sido más importante, que tiene que ver a lo mejor con otra cosa, ¿no? Y recuerdo uno que especialmente me había llamado la atención, me parece que es de Goethe, del escritor,
que no recordaba el nacimiento de su hermano, porque claro, era una cuestión de celos ahí, porque era el pequeño, vino el otro, ocuparse el lugar, y no recordaba eso, pero en cambio recordaba una escena en la que su madre se estaba poniendo un corpiño, pero eso encubría el embarazo cuando fue a dar a luz, y no lo recordaba. Lo había suplantado por ese recuerdo encubridor, porque tenía que ver con eso, con algo que realmente uno no tolera, que reprime, pero se desplaza a otra escena. Entonces, y además son falsos. Muchas veces a lo mejor decimos que recordamos algo y nos dicen, no fue así, fue de esta manera, ¿no? Que son tendenciosos nuestros recuerdos, ¿no? Cuando estamos hablando de una situación y nos acordamos de algo, de una canción, de algo, eso está hablando de algo del presente que yo no puedo elaborar con palabras. Esos recuerdos me ayudan a hablar de algo que yo no puedo hablar en la actualidad, ¿no? Por eso que nuestra mente es compleja y es apasionante, ¿no? De cómo da esa vuelta, ¿no? Cómo se desplaza, cómo se condensa, ¿no? Cómo no nos conocemos al fin y al cabo. Somos unos grandes desconocidos. Creemos que nos conocemos y para nada, para nada. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, mi pregunta tiene relación con la voluntad. Sí. En el psicoanálisis, ¿qué función se le atribuiría a la voluntad? Porque hablas del inconsciente, porque los abiertos de escena, la percepción de la realidad, etc. ¿Qué función se le atribuiría entonces a la voluntad? Interesante la pregunta. Bueno, a ver, voluntad, claro, la voluntad, uno puede tener voluntad de hacer algo, pero vemos que a veces no pasa eso que uno quiere, ¿no? En ese sentido, o también es necesario, si uno quiere hacer algo, no sé, ser médico o escribir poesía, uno tiene que anotarse a un taller, tiene que anotarse a la universidad. Ahí es esa cuestión de la voluntad tal vez que comenta, ¿no? Uno se tiene que comprometer a algo, ¿no? Pero no sé muy bien... Como un elemento que puede estar por encima de lo inconsciente, la conciencia y la realidad, al final. O sea, ¿qué función en el psicoanálisis se le atribuye alguna función a esa voluntad? Que puede ser la hacedora y la que cambie. Es que, claro, esa realidad. Tenemos que tener en cuenta que en todos nosotros hay conciencia, pero también hay inconsciente. Entonces, voluntad como conciencia, consciente, ahí. O sea, ¿le atribuye alguna función a la voluntad el psicoanálisis? Bueno, la conciencia es un órgano de percepción. Estamos sobredeterminados, dirigidos también por nuestro inconsciente, pero la conciencia forma parte de nosotros, la realidad, ¿no? Es como cuando uno realiza una acción, hay una decisión intrapsíquica, ¿no? Es decir, que entre varios sistemas uno realiza esa acción, pero a veces uno tiene la voluntad de hacer algo, conscientemente uno quiere hacer algo y le sale un fallido. O no son las cosas como uno quiere, ¿no? Claro, pero hay veces en que se coloca por encima y al final el resultado no proviene del inconsciente o de esa... Es que tenemos que tener en cuenta que forma parte de nosotros. No es algo que esto es consciente y esto es inconsciente. Es que es como todo a la vez. Que está incluido en nosotros. No es que esto es consciente, esto es inconsciente. No, es que nuestro aparato psíquico está formado por todas esas instancias y el producto que aparece en tu realidad tiene que ver con esa conjunción de todos los sistemas, ¿no? Que no es algo que yo, tal vez en tu pregunta me ha parecido intuir un poco como si uno quisiera controlar, ¿no? Las cosas, como si uno quisiera que la conciencia sea... No, entonces, ¿qué función se atribuye si es que se atribuye a una función o desempeña un papel en el psicoanálisis, en la voluntad personal de uno mismo? Bueno, es que sí, claro, si uno no tiene la voluntad de irse al tratamiento, de pagarlo, de comprometerse a algo, claro, uno se tiene que comprometer, ¿no? A comenzar, por ejemplo, su psicoanálisis o a hacer algo, ¿no? En ese sentido, claro, hay voluntad, uno se tiene que comprometer a las cosas, pero claro, a veces uno no se explica por qué queriendo algo deja de hacerlo. Y ahí vemos que ahí se ponen en juego esas resistencias, no siempre uno lo que quiere es, o lo que dice querer, luego lo cumple, y ahí es donde está esa realidad psíquica, ¿no?
uno dice una cosa y al final no termina haciendo, termina abandonándolo siempre, o claro, que a veces no es cuestión de que tengo que tener fuerza de voluntad para hacer las cosas. Muchas gracias. ¿Vale? Buenas tardes. Buenas. Ha dicho usted que en inconsciente se acumulan deseos censurados, prohibidos, y ellos contienen una energía que se acumula y pueden dar síntomas. Y los sueños son como realización de deseos prohibidos y rechazados. ¿Podemos decir que los sueños son terapéuticos? Los sueños son necesarios para que podamos descansar. Porque, claro, nuestra mente está en continuo funcionamiento. Y cuando dormimos soñamos porque son el guardián del reposo, para que no despertemos. Tienen una función que es dormir, facilitarnos el descanso, que podamos descansar. Y sí que es cierto que en los sueños también se elaboran ciertas cuestiones, ¿no? Como hemos indicado, ¿no? Vemos, por ejemplo, también hay sueños de accidentes o situaciones en las que ha sido un impacto para la persona que a lo mejor no se acuerda durante el día, pero en la noche lo repite una y otra vez en los sueños, ¿no? Es como una manera también de elaborar ciertas situaciones, ¿no? Hola. Hola. ¿La intuición qué es? ¿Consciente o inconsciente? Yo te diría que en todos nosotros hay un saber inconsciente, ¿no? Es decir, cuando tú te encuentras con alguien, tú sabes cuando te trata con amor, cuando te mira de una manera determinada, ¿no? Hay cosas que percibimos del otro que van más allá de lo que uno puede percibir o uno puede verbalizar. La madurez, el paso del tiempo, las experiencias, te hacen que tu intuición hable, sin más. Entonces, muchas veces hacerle caso a tu intuición, para mí, la mayoría de las veces acierto, ¿vale? Me está diciendo lo correcto. Entonces, eso que viene del inconsciente. Pienso yo. Pero yo también diría, te voy a poner un ejemplo de eso, ¿no? Porque no todas las personas con cierta edad, no la experiencia, o sea, no la edad o la experiencia te dan también esa sabiduría. Si uno no trabaja su salud o su psiquismo, vemos que en diferentes edades hay personas que están en una época y otras en otra, ¿no? Que también depende de cómo uno se trabaja. ¿No? Pero también te digo que esa cosa de la intuición también es que depende si uno se psicoanaliza o no, en el sentido de que a veces uno conoce a alguien y dice, oh, qué mal me cae, no sé por qué. No, yo en situaciones, no sé, que no sé cómo decirlo, no controlas. Situaciones en que no controlas, sí. Porque surge una situación, Claro. Y reaccionas sin Sí, pensar, sí, sin pensar, claro. sin que tú pienses voy a hacer esto, no, directamente hacer plan. Claro. Y dices, Claro, es inconsciente, es un saber que hay en ti ya, es un saber inconsciente. claro, Claro, porque cuando uno estudia, sí. no tienes en la cabeza el conocimiento, se tiene que articular en ti ese saber, se tiene que articular en ti un saber, y ese saber es inconsciente. Claro, y eso te hace tener una calma que a lo mejor en otro tiempo, Claro. menos maduro, no la tenías, pero dices, Sí. estoy haciendo lo correcto. Sí, Claro. Incluso incluyamos a los sueños, los sueños hablan y los entiendes. Y Bueno, no sé. uno no los entiende. entiendes, los analizas un poco, no, yo no soy psicoanalista ni nada, pero los analizas y dices, mira, voy a tener este sentido. Lo que pasa es que nos engañamos. Porque hay una parte en nosotros, hay una censura en nosotros y... Pero si tienes una calma ahí razonable y te encuentras bien, claro. Pienso yo que será lo correcto. Claro. Sí. Bueno, claro, si uno está calmado, está bien, estupendo. Muchas gracias. Gracias. No, y en ese sentido, del ejemplo del saber ese, me ha venido a la mente un ejemplo que también nos ponían en clase de los samuráis, ¿no? Porque los samuráis les enseñaban primero el arte de las armas y luego les decían olvidarlo todo. Los mandaban a estudiar literatura, matemáticas, poesía, y es como que después
ya cogían las armas. Y es como si su cuerpo ya se hubiera forjado también de toda esa sabiduría, todos esos elementos que también te hacían el cuerpo, que el cuerpo también se hace de palabras, de otros saberes, ¿no? Y el saber, claro, tiene que ver con también poder olvidar y recordar que se va articulando en uno ese saber inconsciente. Uno monta en bicicleta y ya es un saber que tiene ya adquirido, ¿no? El saber siempre es inconsciente, por eso uno cuando va a un examen, uno no sabe qué sabe hasta que se pone a hacerlo. No tiene las cosas en la cabeza. Cuando toca, cuando uno le preguntan algo, ahí surge ese saber, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Puesto que se supone que prácticamente somos no desconocidos para nosotros mismos y somos una especie de marionetas de algo que hay por ahí que nos manipula, la conclusión que se llegaría aquí es que necesitaríamos todos someternos a psicoanálisis para conocernos de alguna forma. Lo dijo Freud. Ya lo dijo Freud. Digo que era necesario que la humanidad tomara ese instrumento tan maravilloso que es el psicoanálisis, porque nos ayuda a conocernos y a vivir mejor. Si uno quiere, no. Claro. Pero claro, no es lo mismo una vida en la que uno se psicoanaliza, se hace sujeto de su vida, se conoce, ¿no? Y que una vida en la que uno a veces va ciego, uno va padeciendo de cosas que no... Buenas tardes. Buenas, total. Bueno, acabas de decir algo que yo tenía una duda. Sí. ¿Eres psicoanalista? Yo sí, por supuesto. O sea, llegamos Yo al no. psicoanálisis. Llegamos vale. el paciente Por llega al supuesto. psicoanálisis. Sí. Y se saca de ahí todo lo censurado, ¿no? Se saca muchas cosas. No es que se saque exactamente, sino que en lugar de producir algo que te producía a ti un malestar, puedes hacer con eso otra cosa. Porque lo inconsciente no se hace consciente. Es que puedas hacer otro uso de esa energía psíquica. Cuando uno se psicoanaliza se le amplía el mundo. Es como que uno tiene más energía para otras muchas cosas, resuelve las cosas de otra manera. ¿Sí? O sea, es bueno enfrentarse a tu censura, quitarla, sacar de debajo de la alfombra cosas para luego mejorarla o no eres consciente de que está mejorando eso. No sé si me explico. ¿Qué pasa cuando uno va guardando todo debajo de la alfombra? Al final la alfombra te llega al techo, ¿no? Entonces, ¿qué le conviene a uno? Porque son palabras. El hombre no teme más que a sus propias palabras. ¿No? Tiene que ser un desahogo, ¿no? Claro, uno habla, mira, nada más que decir en voz alta, con una persona que no te va a juzgar, que no se va a meter en tu vida, nada más que decir en voz alta todas las fantasías que uno tiene, eso te mejora. Eso ya a uno le mejora, le produce una tranquilidad, porque a veces el conflicto que uno tiene no es con los demás, es con uno mismo. Entonces, pronunciar en voz alta ya te mejora. Y una cosa más, y lo digo Sí. porque el último día llevo viniendo pues un mes. Sí, Creo eres que fiel está seguidora. Sí, la carta la Muy bien, quinta. gracias. ¿Será posible, Laura, desde que yo vengo aquí y soy consciente de todas estas cosas y la charla y todo eso Sí. lo llevo a casa? ¿Es posible de que mi sueño haya cambiado completamente? Claro que sí. Es que una persona nueva te cambia la vida. ¿Verdad? En el sentido de que soy más consciente de lo que pasa en los sueños y estoy soñando mucho más claro. ¿Puede ser? Que te acuerdas más de los sueños, ¿no? No, me acuerdo casi, la verdad es que tengo mucha facilidad para acordarme de los sueños, pero están pasando cosas en los sueños que son más fuertes que lo habitual. ¿Es posible? Todo es posible del ser humano, todo es posible. Me refiero a que parece que estoy un poco dándome cuenta de cosas que están pasando que antes no me daba cuenta. ¿Puede ser? Claro, puede ser. Una frase te abre una vida, ¿no? Por eso me ha gustado el mes. Muy bien. Bueno, ¿queréis preguntar alguna cosa más? Sí,
Sí, un momentito que... Vale, Laura, Sí. a mí me gustaría saber si cualquier persona de aquí o cualquier otra persona que no se esté interesando por el tema, pero bueno, llegue a interesarse, Sí. y se quiere psicoanalizar, ¿qué tiempo dura? ¿Un psicoanálisis cuánto tiempo dura? En el tiempo. Depende de la persona, depende de lo que uno vaya, de lo que no vaya. Vale, sí, pero vamos a suponer una cosa media. 2 años, 3 años. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera por ahí. Hasta que se solucione. No, pero se supone que vas a tener una resolución de tu conflicto, ¿no? Entonces, supongo yo que tendrá una fecha de terminación, ¿no? Si yo diría, ¿cuántas veces va usted al dentista? Pues la que más. Depende de lo que uno quiera utilizarlo, ¿no? Hay personas que se psicoanalizan durante toda su vida porque es una herramienta maravillosa para tu vida. Hay personas que vienen para una cosa puntual y luego vuelven o no. Es lo que uno decida, ¿no? Los psicoanalistas tenemos que estar en psicoanálisis permanente. Vale, vale. Porque tenemos que cuidar nuestra salud mental y también está incluido en la formación del psicoanalista, ¿no? Nosotros no psicoanalistas, un psicoanalista mayor. Porque tenemos que cuidar. Ya entiendo, ya entiendo. Bien. Yo pensaba que tenía una fecha. Uno puede ir para una cosa puntual o puede ir para conocerse, para formarse, una época, durante toda la como Hay quiera. gente que va al psiquiatra toda su vida porque le gusta ir, ¿verdad? Sí, pero hay una diferencia muy Bueno, grande. no, es otra línea de investigación, de resolución de problemas. Bueno, no sé si te soluciona o te incrementa, ¿no? Porque ya encima también eres adicto a un fármaco, ¿no? Bueno, no todos los psiquiatras demandan fármacos. Bueno, la psiquiatría trabaja los fármacos, Sí, la farmacología, sí, ¿no? con médicos y con psiquiatras, pero bueno, no Es todos diferente. mandan. Es diferente porque el psicoanálisis estudia los mecanismos psíquicos, lo que a la persona le produce esa resolución. La enfermedad es una solución a un conflicto psíquico. Tiene otra inteligencia de los síntomas, porque antes incluso de la aparición del psicoanálisis, a las personas con obsesiones le llamaban la enfermedad de la locura y estaban incluso en psiquiátricos, una obsesión que se cura con psicoanálisis. Claro, ya lo sé que... Entonces, no había, todo se llamaba locura lo que no se entendía, y el psicoanálisis viene a humanizar y nos viene a decir que son los mismos mecanismos psíquicos, los sanos que los enfermos, un delirio, un sueño. Lo que pasa es que no se entiende desde otras disciplinas porque no hay una inteligencia, no una teoría que te desarrolle y te explique por qué una persona enferma, porque una persona tiene una estructura obsesiva, otro tiene una estructura delirante. ¿Qué pasa ahí? El psicoanálisis estudia todo eso, cómo esa persona ha desarrollado esa respuesta a algo que acontece en su realidad psíquica, ¿no? Sí. Sí, es que eso fue en su tiempo, pero ya hay nuevas teorías que explican... No hay ninguna teoría que pueda superar el psicoanálisis. El psicoanálisis es la ciencia psíquica más moderna. Porque ¿a qué se refiere con moderno? ¿A qué se refiere con moderno? Hay otras teorías distintas al psicoanálisis. Bueno, claro que las hay. Claro que Y hay otras resuelve teorías. también problemas. Resuelve. ¿Y cómo ha evolucionado el psicoanálisis? La evolución no está solamente en la psiquiatría, está en todo, ¿En en la dónde? física, en la química, en todo va Claro, pero el psicoanálisis estudia, no es la ciencia de como un dios, sino que estudia un puntito dentro del campo que se dedica al psicoanálisis, el campo psíquico inconsciente. Ese es el punto que estudia el psicoanálisis. Luego, claro, está la física, la química, por supuesto, no estamos quitando. Es implementar estos conocimientos tan importantes para la humanidad para ayudarnos a vivir mejor, que es una suma, ¿no? No hay que restar, hay que sumar. No, lo que me estoy refiriendo es que todas las teorías tienen después otras teorías distintas y eso es una evolución que no es
se queda solamente en la primera hallazgo que hay en, por ejemplo, el psicoanálisis, que fue lo primero, porque como bien ha dicho usted, se estaba dando a las personas, se estaba dando electroshock y una medicación muy fuerte y demás, entonces ya salió Freud y dijo, no, esto no va así, esto va de otra forma, sí. Y en su momento hizo un gran avance, pero que después de todo eso hay otro psiquiatra que se mueve por otras líneas que también hacen avances con los enfermos. Otra escuela. Efectivamente, otra escuela de otras teorías, y no son todas con avance de medicación, Bueno, pero estamos aquí hablando de psicoanálisis, Sí, ¿no? no, ya no sé, yo lo que le preguntaba era cuánto duraba un psicoanálisis, o sea, cuántos años te servía a ti, que cuando había una interpretación que tú ya te quedabas tranquila. Sí, es así. Depende de la persona. Es un camino. Uno inicia el camino y hay personas que van más rápido, otras van más despacio, pero depende de la persona. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. ¿Nos puedes poner un ejemplo curioso de algún paciente que nos pueda servir de, no sé, de ejemplo? No sé. ¿Acerca de qué? Pues de lo que le ha llevado a consulta, alguno curioso. Bueno, hay de todo. Desde personas que necesitan un sitio para hablar, desde personas que van... O sea, llegar a la raíz del problema, una cosa curiosa que te ha podido llevar a tener ese problema y a vivir aquí. ¿Sabes? ¿Cuál ha sido la raíz? Si puede saberse alguno que sea algo curioso, que sea digno de mención aquí. Bueno, hay muchos ejemplos, hay gente que acude por diferentes temas, ¿no? Por terapia de pareja, también viene mucha gente, o simplemente por síntomas. Claro, pero uno normalmente le echa la culpa al otro de lo que le pasa y es una manera también de acercarse y de comenzar a hablar, ¿no? Y revisar cosas que uno antes pensaba o que le pasan en la relación con el otro, que en realidad también tiene que ver con uno mismo, como en qué posición está, cómo piensa las cosas, ¿no? En las relaciones con los demás, pues a uno le pasan cosas que no entiende, ¿no? Que además también se aprende. Y luego cada persona viene por muchas cosas diferentes, ¿no? Personas que vienen simplemente porque es un espacio donde uno puede hablar con libertad, ¿no? Y se puede conocer y es un espacio para su vida, ¿no? Y luego hay diferentes, también ansiedad, depresión, ¿no? Hay diferentes patologías, pero también cada vez está viniendo más personas a psicoanalizarse porque es una herramienta para tu vida, te ayuda a vivir mejor, no hace falta que uno esté enfermo para psicoanalizarse, cada vez viene más gente al análisis, porque es un instrumento muy bueno para tu vida porque te libera de un montón de cosas. Y también lo digo como paciente, que también yo tuve un proceso también y bueno, yo tengo que continuar psicoanalizando, bueno, me psicoanaliza también otra persona, porque es un cuidado para tu salud, ¿no? Para tu salud mental, claro. Bien. ¿Cómo ha evolucionado el psicoanálisis desde los tiempos de Freud? Bueno, hay muchísimos estudios. Freud comenzó en 1900 con la interpretación de los sueños y luego ha habido diferentes discípulos, ¿no? Y luego llegó Lacan y dijo que había que leer a Freud, ¿no? Y fue el que puso también esa marca. Y bueno, yo estoy en la escuela Grupo Cero, que estudiamos también los textos de Benassa, que él también es freudiano, rescata a Freud, a Lacan, incluye también el elemento poético, porque la escucha de un psicoanalista debe ser poética, porque cualquier palabra se puede combinar con cualquier otra, ¿no? Entonces tenemos también esa inclusión de la poesía en nuestra formación. Y hay muchos trabajos, hay muchos autores, hay numerosos trabajos de investigación, de casos que se vienen realizando. Y también en la editorial tenemos muchísimos libros de psicoanálisis que también dan cuenta de todo ese trabajo que se ha venido realizando durante todo este tiempo, ¿no? Y se sigue realizando. El núcleo duro, digamos, es la teoría freudiana y a partir de ahí diferentes corrientes o técnicas.
¿O ha variado las técnicas? La técnica es la interpretación-construcción, que la interpretación de los sueños comenzó siendo la interpretación simplemente, pero después ya cuando se elaboró, Freud escribió varios textos, ya incluyó esa interpretación-construcción porque era esa historia de deseo del paciente, no solamente interpretar una cuestión puntual, ¿no? Sino que ya fue complejizando la teoría, ¿no? Y bueno, sí ha habido una evolución, ¿no? Es el método de la interpretación-construcción, la técnica de la asociación libre, en transferencia, y bueno, se sigue trabajando y se sigue estudiando, y luego ha habido otros aportes, es el pilar fundamental. Lo que pasa es que sí que es cierto que otros discípulos, por negar esos pilares básicos como la sexualidad, el inconsciente, ¿no?, se desviaron, ¿no? Incluso hay escuelas que las personas no se psicoanalizan, ¿no? Y es esencial para tú poder atender a alguien, ¿no? Estar en una escuela de formación, psicoanalizarte, porque si no, es como que uno va ciego, ¿no? Y sus propias cuestiones se van a reflejar, no va a poder ver ciertas cosas del paciente porque uno no está psicoanalizado, ¿no? Pero es como también el cirujano, tú imagínate que se te cruza un sentimiento y ahí le cortas la arteria. Te has peleado con la novia el día y vas operando y te lo llevas para adelante, ¿no? Gracias. ¿Por ahí me preguntas? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Mi pregunta era que me he dado cuenta que los sueños soñamos con cosas que queremos censurar, con deseos, tal, pero realmente si somos esclavos de nuestros sueños, porque nunca podemos dejar de soñar. Bueno, no sé, más que esclavo diría que es como una ayuda para tu... Es decir, no es que seamos esclavos, no sé si esclavos somos de... Si no soñáramos, ¿no? Porque estaríamos muertos, ¿no? El sueño nos ayuda a dormir, nos ayuda a descansar. Los sueños son un producto de nuestro inconsciente, ¿no? Es un producto que te ayuda a dormir. Y que, claro, está deformado, transformado. La censura actúa en esos deseos inconscientes que son los productores del sueño, los reforma para que uno pueda soñar sin despertarse. ¿Y si soñáramos todos los días con una pesadilla? Pues bueno, ahí podemos indicar que hay angustia en la persona, porque las pesadillas son esos sueños de angustia. Estás hablando de algo de ti en ese sueño, ¿no? Hay una angustia que va a aparecer en el sueño. El sueño es como un termómetro de cómo es nuestra vida psíquica. Ahí va a mostrarnos todo lo que acontece también en la persona. Y los sueños, si hay pesadillas constantes, hay que indicar que ahí la persona está angustiada. Y en los sueños se va a reflejar esa angustia que tiene. Bueno, muy bien. Por ahí otra pregunta. Creo que se me escucha, ¿Ahora? Sí, ¿qué tal? Mira, yo quería preguntar si el psicoanálisis dice algo sobre las fases del sueño y sobre, ¿no? Es que se dice que si según qué fase del sueño te despiertes es más fácil que recuerdes los sueños o menos. Sí, el psicoanálisis dice algo sobre eso. Bueno, el psicoanálisis que se encarga de la vida psíquica de la persona, eso es la fisiología, ¿no? Que te habla de los registros, de esas ondas, ¿no? Y de las fases del sueño, pero el psicoanálisis lo que va a escuchar más es al sujeto psíquico, ¿no? Hay otras disciplinas que se encargan de otras cosas, pero el psicoanálisis se va a encargar de algo que nadie se había encargado nunca, que es introducir los sueños en la ciencia, lo que decimos de los sueños, ¿no? Vale, sí, y de lo que tú sabes, o sea, hay realmente como una fase del sueño en la que según te despierta más fácil recordar el sueño o no. O sea, si tú sabes algo de esto, partida por el psicoanálisis otro... Yo es que te hablaría de que más bien la censura, ¿no? Que uno olvida cuando se despierta porque hay algo que está muy censurado en uno. Hay sueños que uno ni siquiera no se acuerda porque es la censura la que opera en nosotros.
Sí, a ver, o sea, yo personalmente creo, ¿no? Realmente que hay muchos factores que influyen como como tú decías, como que alguien te escuche tu sueño o que tú misma escuches tu sueño, que para ti sea importante tu sueño hace que al final recuerdes a tu sueño. Si tú le dedicas tiempo a tu sueño, escuchas tu sueño, al final vas recordándolo más. Creo que recordamos lo que somos capaces de recordar. Claro. Lo que no nos va a generar como demasiado sufrimiento, digamos. O sea, yo creo, pero tengo una curiosidad también si como eso, la fase del sueño también influye, según qué fase del sueño te despiertas, tienes esa curiosidad, si puede influir también. Es que ahí no te puedo responder porque te hablo desde el campo que yo estudio, ¿no? Entonces, yo te podría hablar que es por la censura, ¿no? Y eso, porque también, como bien ha indicado, ¿no? Cuando uno va al psicoanalista, se va empezando a recordar sueños que forman parte de su análisis, ¿no? De lo que le pasa. En los sueños vamos a hablar de todo, de nuestro padecimiento, nos dice Freud, y de nuestra relación con el analista. En los sueños vamos a hablar de eso cuando uno empieza su psicoanálisis. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí y ha sido un placer para mí, la verdad, que estos encuentros, que podemos conversar.